sistemático que correspondería. Entonces, de forma excepcional, vamos a ver esto que yo creo que puede ser muy útil para todos nosotros, estudiar la Biblia por uno mismo. Al comienzo de la vida de la Iglesia, y sobre todo por la influencia del romanismo, de la Iglesia apostólica, católica, apostólica y romana, se establecieron las jerarquías, los magisterios de la Iglesia. Personas eran las únicas que tenían la posibilidad de acercarse a la Escritura y de predicarla y de enseñarla. Los demás tendrían que acatar lo que se decía, asumirlo y confiar en que lo que aquellas personas estaban diciendo era la verdad, era lo que era. Solo entonces unos pocos privilegiados que tenían conocimientos, recursos, tenían la propia escritura y tenían algunos, pues supongo, también otras formaciones, podían ser estos doctores de la ley, maestros y entendidos los que expusieran la palabra. El protestantismo en el siglo XVI, de donde nacimos nosotros como evangélicos, pues hemos bebido, nos hemos unido a esta línea protestante, trajo consigo un gran impulso para que la palabra de Dios estuviese al alcance del pueblo. Esta era una de las cosas que se extendió, que toda persona en cada lengua pudiera tener su escritura. Y desde aquel momento hasta hoy, aún hoy, con este ministerio Proel que apoyamos, sigue traduciéndose a diferentes lenguas, diferentes idiomas, para que la Biblia esté en la mano de cualquier persona y en cualquier hogar. Esto ha sido un gran avance y algo importantísimo. Ahora, en especial, dentro de nuestra denominación de esta iglesia, nosotros estamos dentro de una denominación, aunque no nos parece muy relevante, pero la realidad es que surgió así, que se denomina Asamblea de Hermanos. La denominación de Asamblea de Hermanos surge por el año 1800. En concreto, algunos precisan, ¿no? En el año 1821, un grupo de creyentes estaban descontentos con la religiosidad de las comunidades evangélicas y formaron este grupo, reuniéndose de forma simple y sencilla para orar y leer la Biblia, donde cada persona podía abrirla y comentarla y expresar todos a un mismo nivel, sin jerarquías, sin unos aquí y otros allá. Así que, de alguna forma, hemos bebido esto de poder tener y sentir que la palabra pueda estar al alcance de todos, que el acercamiento a la palabra, a la Biblia, sea por uno mismo. Todos, como hermanos en la fe, siendo uno la cabeza, que es Cristo. ¿Por qué queremos tener la Biblia al alcance de todos si no la podemos entender? Hombre, para nada, claro. Tener un libro al alcance de todos que tú puedas abrir y no lo puedas entender, pues no valdría para nada. Sin embargo, la Escritura, la Biblia, está para ser entendida por todos, desde los niños hasta cualquier adulto, desde un licenciado hasta alguien sin letras, desde un doctorado en teología hasta un sencillo minero, permitirme por hacer contraste, desde un experto en educación hasta un peón de albañil, desde un filólogo, lingüista o especialista del hebreo, que claro, diríamos, uy, ese puede, no, pero desde él hasta un amo o una ama de casa. Claro, no con la misma profundidad, es cierto, puede ser que no sea con la misma profundidad, pero sí lo suficiente para que el mensaje sea entendido. A veces los segundos que mencioné lo entienden mejor que los primeros. Y Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Es impresionante lo que podemos aprender de los niños, ¿verdad? Todos los que habéis tenido a vuestros hijos siendo niños, de pequeños, los que lo tenemos ahora, seguimos aprendiendo de ellos, su creatividad, su forma de relacionarse con Dios. Y aún aquellos niños en la fe, o aquellas personas que no tienen un bagaje evangélico o cristiano como nosotros, por ejemplo, en experiencias que he tenido en GBU cuando estaba colaborando, íbamos al instituto, a la universidad y venía un grupo de personas y abríamos la Biblia y la leíamos y decíamos, ¿tú qué ves en la palabra? Nos sorprendía como personas sin tener bagaje evangélico, sin tener conocimiento de teología, sin haber ido a muchas predicaciones de iglesia, ni haber tenido escuela dominical, tenían reflexiones sobre la Biblia, a veces no acertadas, digamos, fuera de contexto, porque era lo que les venía a la mente, pero otras veces apuntaban algo diciendo, Señor, ¿esto te lo has dado tú? Porque yo nunca había podido haber observado esto en la palabra con todos los años que yo llevo de creyentes. Tú puedes leer y estudiar la Biblia por ti mismo, por ti misma. No hay que ser pastor, no hay que ir a un seminario, no hay que saber griego y hebreo, aunque algo de esto puede ayudar, no vamos a quitarle importancia. La Biblia es la principal
y esta es otra cosa que creo dejar importante en esta mañana, dejar presente, la Biblia es la principal, pero no la única, pero sí la principal y más fiable manera que tenemos de oír a Dios, para conocerle, para saber cómo vivir, para conocer su voluntad, para reconocer los tiempos, para encontrar el camino de salvación. Yo te lo digo para ver si nos entra más ganas de estudiarla por nosotros mismos, porque en la Biblia hay una tremenda riqueza de cosas prácticas y necesarias para nuestra vida, pero no tiene la respuesta al detalle para todo, como es lógico, no puede tenerlo. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un tratado de medicina, ni de mecánica, ni albañilería, ni psicología, ni trata de manualidades, ni de empresas, ni de arte, aunque muchas de estas cosas están reflejadas en la Escritura, pero de forma específica o especializada. La Biblia no está para estas cosas. Por eso sería un error recurrir a la Biblia para dar respuesta a todas estas cosas. Pero la Biblia sí contiene mucha ciencia también, contiene conocimiento, contiene sabiduría y contiene pautas aplicadas a todas las áreas que antes he mencionado. El domingo pasado hemos visto a los que saben mucha Biblia pero no entienden, saduceos. Quizás, como veíamos, porque tiene un conocimiento parcial y prejuiciado de la misma. Y en otros momentos vimos otro grupo religiosos, los fariseos, que tienen mucha información, hablan mucho de la palabra a los demás, pero no la aplican a sus propias vidas, no son coherentes. Es necesario conocer, entender y aplicar, pero para ello, como es lógico, hay que leer y estudiar la palabra. No nos podemos conformar con los domingos por la mañana, no digo que sea vuestro caso, no juzgo a nadie, pero si alguno lo fuera, no te conformes con venir y escuchar la Biblia y abrirla un domingo por la mañana. No nos podemos conformar ni siquiera con tiempos devocionales sencillos, que gracias a Dios sí los tenemos, que abrimos la Biblia, leemos un versículo, oramos y a lo mejor leemos una hojita de notas diarias o de otro material. No está mal eso, pero no nos podemos conformar, eso no es estudiar la Biblia. Eso es tener un tiempo sencillo, devocional con el Señor. Eso es insuficiente para nuestro crecimiento. En Hechos 17:11 tenemos aquella referencia a aquellos hermanos de esa zona de Berea que decían que recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y también Juan 5, Jesús mismo dice, escudriñad las Escrituras. Y ese término que nunca usamos, lo de escudriñar, me parece, ¿no? Normalmente no usamos, vamos a escudriñar. No lo usamos, pero sin embargo es un término que muy fácil de entender. Tiene que ver con investigar al detalle, con profundizar. Y entonces somos llamados a eso, no una lectura que quede en lo superficial, sino poder profundizar en la palabra diariamente además. Y lo que hacían los de Berea era coger la Biblia y después de escuchar la predicación de Marcos el domingo, en casa revisaban y decían, a ver, ¿qué ha dicho? Sí, esto sí, tiene razón, claro, no lo había pensado. Uy, esto me parece que no es exactamente así. Y profundizamos al detalle, examinamos, preguntamos al texto. Esto es escudriñar las Escrituras. Acércate a la palabra por ti mismo. Vamos a ver 6 recursos de acercamiento a la palabra y 3 pasos, ¿vale? Esto será lo que voy a exponer en estos momentos. 6 recursos y 3 pasos. El primer recurso, inevitable, ya sé que os hará gracia, pero bueno, a lo mejor algunos toman otro recurso antes que este. Este es el primero y básico. Tienes que tener la palabra abierta. Claro, ¿qué palabra? Sabemos que hoy no tenemos los originales. La palabra verdadera, la verdadera, no la tenemos. Han sido aquellos textos originales. Si esos textos se hicieron copias, de esas copias se hicieron traducciones, de esas traducciones se hicieron más traducciones. Y así lo que tenemos a día de hoy, podría haber algún pequeño error porque ha habido un proceso largo, pero sigue conteniendo en esencia, por la gracia de Dios, la propia palabra para que podamos estudiarla. Pero por eso es bueno seleccionar qué Biblia. Hay muchas versiones. ¿Vas a usar la Biblia del Nuevo Mundo? No, supongo, ¿no? Es la Biblia de los mormones, ¿no? O de los testigos, perdón. ¿Vas a usar? ¿Qué versión vas a utilizar? Entonces es importante y utilizar versiones que estén bien cotejadas, que son versiones de la Biblia, que son sólidas, que han bebido de manuscritos, directamente han bebido de manuscritos o digamos, las primeras traducciones al griego, al hebreo, que han bebido de aquello y no que han bebido de traducciones, ¿entendéis? Entonces, por ejemplo,
aquí habitualmente escuchamos predicar con la versión Reina Valera, que ha sido un poco la más característica en nuestros medios, con varias traducciones en varios años, la versión de las Américas, la nueva versión internacional, o yo aún incluiría, algunos discrepan de esto, la versión de la palabra, que son versiones que han querido ir a lo más ajustado, a lo más original. Ahora, hay otras versiones que son parafraseadas. Es como si tú lees un texto y lo cuentas con tus palabras. Claro, imaginar, eso suena muy más fácil, pero es muy arriesgado porque es posible que pierda algo de la esencia original. Entonces, la versión popular, la versión Dios habla hoy, la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, son algunas versiones que están muy bien para leer la Biblia, porque la leemos, fluye al leerla, es muy bueno para leerla y a lo mejor para un devocional, pero si tú quieres estudiar la palabra, no es lo más recomendable que uses como principal material esas Biblias. Así que, en primer lugar, la palabra, pero tenemos que escoger bien qué versión, que sea una versión que nos dé seguridad. En segundo lugar, inevitablemente ligado al primero, si no, no vale de nada, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el creyente y estuvo en aquellos hombres que les inspiró para escribir la Escritura y ahora está en los creyentes para iluminarnos y poder entenderla. Es un poder, es Dios mismo en nuestra presencia. Entonces, la dependencia total del Espíritu Santo es clave. Y la forma en que el Espíritu Santo puede estar guiándonos para iluminarnos a la hora de abrir un texto es que estemos en santidad, que hayamos pedido perdón a Dios de nuestros pecados, porque si hay pecado, el Espíritu Santo está apagado y, por lo tanto, lo que te va a iluminar es tu propio cerebro o otras personas. Entonces, el Espíritu Santo es clave para que nosotros nos guíe. Él es el que nos guía toda la verdad, dijo Jesús cuando se marchó. Segundo recurso. Tercer recurso, hay que esforzarse un poco. Para estudiar, de verdad, ¿cuántas horas tienen que pasar para llegar a sacarle buen contenido? Para empezar a disfrutar con el texto bíblico, hay que pasar tiempo. Ya sé, todos están muy ocupados, toditos estamos, muy ocupados. Ahora, si tú quieres acercarte a la palabra en serio y crecer, tendrás que esforzarte, tenemos que dedicarle tiempo de estudio. Y luego, eso es lo básico. Aparte de eso, hay otros materiales complementarios básicos que deberían estar en las bibliotecas de nuestras casas. La librería seguro que está muy dispuesta a hacer pedidos si es necesario. ¿Qué materiales complementarios hay? Pues bueno, lo básico es, aparte de la Biblia en sí que tengas, tener otras versiones. Quizás esto lo tengas. Aunque tomes una Biblia con una versión fiable, sólida, para acercarte a ella, después ampliamos cotejando con otras versiones que nos enriquecen lo que hemos estudiado. Así que diferentes versiones de la Biblia en primer lugar. Luego, bueno, esto también tenemos una gran facilidad con los programas que podemos descargar o aplicaciones en el ordenador o en el móvil, donde rápidamente tenemos ahí descargadas 10 o 15 versiones, ¿verdad? Así que aprovechamos la tecnología para esto. Pero algo importante no tiene que ser puse este como ejemplo, ¿vale? Un diccionario bíblico. Porque, claro, desde luego, abrimos la Biblia y encontramos palabras que no entendemos. A lo mejor escudriñar, tú tenías tu idea, pero dices, no, pero realmente escudriñar, ¿qué significa? Tú puedes ir a un diccionario de la lengua española, pero a veces no se corresponde con el contenido, el trasfondo hebreo o griego, según sea el Nuevo o el Antiguo Testamento, de esa palabra. Es decir, parece que en la Biblia esa palabra no es usada exactamente como la usamos hoy en día, entonces te puede llevar a confusión. Por eso un diccionario bíblico que entiende las lenguas bíblicas es clave tenerlo en casa. Toma nota entonces, si no lo tienes, para adquirir uno, te hará mucho bien. Y por otro lado, otro material que es la concordancia bíblica. Ya algunas Biblias lo tienen, bueno, en Internet también lo tenemos rápidamente, pero una concordancia que nos permite buscar textos relacionados para poder entender mejor un texto, buscar una palabra, ver en qué textos aparece y así nos enriquece para saber en profundidad lo que significa. Estos, hermanos, yo creo, permitirme, todo hablo desde mi perspectiva, son materiales básicos para cualquiera persona, que debería ser cualquier creyente que estudie la palabra, lo tengamos en casa. Un diccionario y una enciclopedia. Ahora tenemos materiales extra para profundizar, si quieres ir más allá. Ojalá lo desees. Algunas sugerencias para profundizar. ¿Qué necesitamos para profundizar? Bueno, hay algo que se llama así, un léxico griego para el Nuevo Testamento. Bueno, ahí tenemos un diccionario expositivo de palabras, Vine, que es muy conocido, muy utilizado en nuestro medio, muy fácil de utilizar, muy bien escrito, muy fácil de entender lo que nos explica, pero el léxico es un libro
No tenemos que saber griego, de verdad, suena raro, ¿no? Léxico griego, yo no tengo ni idea de griego. Pero allí tú puedes, sabéis que cada palabra en el Nuevo Testamento tiene un número asociado. Es la numerología de Strong, se llama. Entonces tú ves esa palabra, si tienes este libro puedes ver qué número tiene y entonces puedes referirte a todos los lugares donde aparece esa palabra o referirte a, en concreto, qué significa o cómo se define esa palabra. Porque a veces hay dos palabras en castellano, una palabra en castellano que en griego tiene una o dos diferentes. Y eso no lo podemos saber, no tienes que saberlo, ni tienes que saber griego. Solamente ver los números y saber de dónde proviene. Y este libro es un libro muy práctico y que nos ayuda. Un léxico del griego. Un interlineal. Este es uno de los conocidos en nuestro medio. Es el de la Cueva, pero hay más interlineales. Un interlineal es un libro que contiene, verás, el texto en castellano y debajo el texto literal. Verás que al leerlo parece que no tiene sentido, pero vas a ver una literalidad del griego, y una literalidad traducida en castellano. Este es otro libro muy ilustrativo y que ayuda para profundizar. Otro, imágenes verbales en el Nuevo Testamento. Usos y costumbres para profundizar. Es muy útil conocer el contexto de la Biblia. Vamos a leer un poquito más aquí, aquella fiesta en el contexto hebreo, qué significa. Y cuando lees de eso, te enriquece en el texto. Esto no es la palabra, pero son todos materiales que te ayudan a profundizar. Hermenéutica. Este es un ejemplo, el de José María Martín, pero hay muchos libros de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que nos enseña cómo interpretar la Biblia. Entonces, hay libros que se interpretan de una manera y otros de otra. No tenemos por qué saberlo, claro. Pero si tenemos un material así de hermenéutica, tú puedes ir allí y ver, estoy estudiando el libro de Salmos. Pues ese libro de hermenéutica te va a decir qué reglas son importantes tener en cuenta para interpretar bien ese libro de Salmos y no decir barbaridades o hacer aplicaciones que no son correctas. Un libro de hermenéutica, de interpretación bíblica, es útil. Hay uno que es un poco de hermenéutica más fácil de leer, que es de John Stott, que se llama Cómo comprender la Biblia, que nos es bastante útil. Así que ninguno de estos quiero promoverlo, ni me pagan por anunciarlo, solamente que son útiles, estos los conozco, yo los he utilizado, y como estos da igual que tú cojas otro paralelo, pero la idea es esta, de estos materiales que enriquecen en profundidad. Librerías electrónicas, hoy en día estamos en esta era, pues descargarte en tu ordenador, comprándola, claro, la Biblia Logos, la enciclopedia Logos o Sword, que lo manejamos muchos, pues dentro de esto tienes ya un montón de versiones de la Biblia, diccionarios, concordancias, comentarios, tienes todo dentro de estas enciclopedias y bíblicas que puedes descargarte en internet y tenerlas en tu propio ordenador. Así que tenemos bastantes recursos para profundizar. Por último, y a propósito lo dejo de último, materiales extra para consultar. O sea, tenemos los materiales imprescindibles para estudiar la Biblia, diccionario, enciclopedia, concordancia. Tenemos materiales para profundizar y ahora tenemos materiales para consultar. Y ahí sí que llegan los comentarios bíblicos. Bueno, aquí pongo también un ejemplo, este que salió hace poquito. Me lo han regalado, tengo suerte, me lo han regalado hace poco en una ponencia que tuve en graduados, me han regalado. Pero fijaros que estos que son muy conocidos, Matthew Henry, alguno lo tendréis, comentario de Moody, Biblias de estudio, de Ryrie, de MacArthur, etc. Son diferentes materiales últimos para consultar. La pena son los que lo toman de primero y cogen ya comentarios y entonces ya no es tu propio estudio, es el estudio de los que otros han hecho. Oye, con mucho respeto. Pero antes de ir a consultar lo que otros han hecho, vas a hacer tu propio estudio y llegar a tus conclusiones. Luego vamos a cotejar si esas conclusiones pues corresponden con lo que estos hombres grandes, estudiosos, conocedores del griego y del hebreo han concluido o no. Pero este es el último paso de todo el proceso. También echamos mano, como decíamos, de la librería. Entonces, no sé qué tal vas hasta ahora, acércate a la palabra por ti mismo. Voy a adjuntar en el WhatsApp de la Iglesia el documento de esta presentación, el documento Word, para que si tú no te quedaste en la memoria y tienes ganas de recordarlo y saber y conseguir alguno de estos materiales, tú puedas luego hablar con librería y conseguirlo. Pero ojalá tengas ganas.
sabiendo que tú puedes, por ti mismo, por ti misma, acercarte a la palabra. Así que en primer lugar hemos visto los recursos y en segundo lugar vamos a ver 3 pasos tan conocidos, para muchos seguro que es un ABC, pero para otros a lo mejor no es tanto ABC, así que permitidme que os lo pueda compartir. Los 3 pasos básicos que se toman a la hora de acercarse a un texto bíblico para acercarse uno por sí mismo. En primer lugar, observación del texto, lógicamente. El segundo, ¿me lo podéis decir? ¿Cómo? Eso es, la interpretación. Y el tercero, la aplicación. 3 palabritas para tener en nuestra cabeza cuando tú abres la palabra y dices, primero voy a observar, segundo tendremos que interpretar algo y tercero voy a aplicarlo a mi vida. Cuando observamos, preguntamos 3 preguntas para memorizar qué significa eso. Observar es qué dice el autor que ha escrito. Interpretar es por qué dice lo que dice, por qué dice esto, qué quiere decir. Y la aplicación es para qué lo dice, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad. Primero observamos qué dice el autor, no lo que a mí me parece o lo que deduzco. Es tan fácil que abra la Biblia y yo digo, bueno, a mí aquí me parece. No, espera, ¿tú dónde estás ya interpretando? Pero vamos a observar qué dice el texto, qué dice literalmente. Entonces preguntamos, que eso es escudriñar, preguntamos. ¿Quién? Preguntas que podemos aplicar, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Son preguntas que le haces al texto para observarlo nada más, sin meterle nada de fuera, ni imaginarte cosas. Tienes el texto y haces esas preguntas. Haces preguntas tuyas que te surgen al leer eso y que no entiendes. Dices, pues, ¿qué significa tal? Pues lo pones ahí, es una observación que ya contestarás después. Si puedes responder algunas de estas preguntas de quién habla, pues lo vas a responder con el propio texto. Primero vemos el texto y luego vemos el contexto más cercano y luego el contexto un poquito más amplio para que el propio texto, la propia Biblia, sea la que responda a tus preguntas de observación. En segundo lugar, vamos a interpretar por qué dice el autor lo que está diciendo. Entonces intento responder al por qué. También intento responder al por qué, no sobre lo que a mí me parece, sino sobre lo que el mismo texto dice. Si ahí lo encuentro, mucho mejor, mucho más fiable. ¿Por qué? Primero el contexto cercano, luego el contexto más amplio. En este caso, imaginar un texto, un pasaje, primero en el contexto de antes y de después, versículos de antes, después, capítulo, el libro. Lo estamos estudiando en Marcos. ¿Qué vino en el capítulo anterior? ¿Qué vino en el siguiente? ¿Qué viene en todo el Evangelio de Marcos? Si necesito amplío, ¿qué viene en el Nuevo Testamento? Y si no, intento buscar la respuesta en toda la Escritura. A veces alguna respuesta de algún texto del Nuevo Testamento puntual es una cita del Antiguo y es inevitable que tengas que tener esa perspectiva de ir al Antiguo Testamento. Así que interpretamos y tenemos en cuenta las reglas de interpretación, como decía antes, para llegar a la última parte, que es la aplicación. ¿Para qué dice el autor lo que está diciendo? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Qué enseñanza hay para mí? No crecemos por adquirir conocimiento. Si tú a partir de hoy o hasta hoy has estudiado mucho la Biblia y tienes mucho dato en tu cabeza, sabemos que por eso una persona no crece. La persona no crece por saber, crece por aplicar lo que sabe. Y por eso a veces somos inmaduros, A pesar de conocer mucho la Escritura, a la hora de la aplicación estamos igual de verdes en cosas básicas que hemos aprendido hace muchísimos años. Hay que llevarlo a cabo y permitir que el Espíritu Santo produzca un cambio en la vida de cada uno. El efecto de una predicación que escuchamos aquí cada domingo, y ya se ha dicho varias veces, ¿verdad? Y estaréis de acuerdo, tendrá un efecto, será eficaz si tú y yo tengamos un ligero cambio en nuestra vida después de haber escuchado la palabra. Igualmente, cuando tú abres la palabra en casa, y si la estudias en serio, profundizas en ella y decides llevarlo adelante, habrá un crecimiento en tu vida y se va a notar. Así que aquí tenemos los 3 pasos. Permitirme ya, para ir finalizando, una aplicación de los 3 pasos a un texto bíblico, como es este, el versículo 39 del capítulo 5 de Juan. Palabras de Jesús. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Paso número 1, observación. Vamos a observar. Estamos observando, y lo primero que salta a nuestra vista es la primera palabra. ¿Qué es la primera palabra? Es un verbo, es un orden, es una exhortación. Escudriñad, es lo primero que dice. Es lo que dice. Entonces anotamos o subrayamos, escudriñad. ¿Qué hay que escudriñar? Las Escrituras es la respuesta. Seguimos observando, escudriñar las Escrituras. Y a continuación, ¿qué viene?
¿Por qué? ¿Por qué qué es? A ver, los que habéis salido hace poco de la escuela. Una conjunción se llama, creo, causal, ¿no? Que indica una causa. Entonces nos va a explicar, hay una orden, escudriñad las Escrituras, y ahora nos va a decir por qué, y nos va a dar 3 razones al por qué, ¿verdad? Pero seguimos observando nada más, no estamos solo viendo lo que pone, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay que escudriñar las Escrituras? Todavía observamos, no estamos interpretando. Pues ahora nos dice, el que habla dice que a los oyentes les parece que en las Escrituras tienen la vida eterna. Dice, a vosotros parece que tenéis vida eterna. Entonces, la primera razón por qué hay que escudriñar las Escrituras, porque el que habla le dice a los oyentes que les parece que las Escrituras tienen la vida eterna. También que las Escrituras, dice el que habla, dan testimonio de él. Y en tercer lugar, dice que los oyentes no quieren venir a él para tener vida eterna. ¿He puesto algo en el texto? No, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Sí? Entonces ya hemos observado. Hemos hecho una observación de lo que dice, le hemos dado un poquito de orden, ¿verdad? Y es lo primero que tenemos en mente. Ahora, claro, ¿qué hacemos a continuación? Seguimos observando, porque ahora vienen las preguntas. ¿Quién, cómo, dónde, cómo? ¿Verdad? Vamos a hacer preguntas al texto. Fijaros ahí, yo he puesto estas. Vosotros igual se os ocurriría hacer otras. Me pregunto quién habla. Me pregunto a quiénes se dirige. ¿Qué significa escudriñar? ¿A qué se refiere con Escrituras? ¿No? Porque igual tenéis ya una idea preconcebida, pero habrá que saber qué se refiere con Escrituras. ¿Qué quiere decir que las Escrituras dan testimonio? Bueno, ya he puesto de Jesús. ¿Qué significa venir a mí? ¿Os dais cuenta? ¿Os parecen preguntas ilógicas o están bastante bien? Seguro que podéis aportar vosotros alguna más, ¿verdad? Seguro que las que he puesto ahí os sugieren otro tipo de preguntas. Bien, pues estas preguntas, en la observación todavía, vamos a intentar responderlas. Pero no vamos a intentar responderlas ahora según lo que... Escrituras. Es que las Escrituras, claro, las Sagradas Escrituras son la Biblia. No, ahí no pone nada de eso. Entonces yo necesito responder a eso primeramente observando el propio texto. Y como hemos dicho, observando el texto más pequeño e ir ampliando en el contexto de toda la Escritura. Entonces, en primer lugar, lo busco por mí mismo. En este capítulo está ubicado en Juan. ¿Me da alguna pista de qué se refiere con Escrituras? No, Esteban, no encuentro ninguna pista. Ampliamos. ¿En el Nuevo Testamento hay alguna pista para eso? Bueno, fijaros. Quien habla lo vamos a buscar en el contexto inmediato. Y rápidamente encontraremos que el que habla es Jesús. ¿Vale? Yo os lo adelanto porque ya he hecho mi trabajo. No os voy a dar las respuestas a todos, solamente para ver cómo sería el proceso. ¿Quién habla? El contexto inmediato es Jesús. ¿A quién se dirige? Pues también lo vamos a ver en el contexto inmediato. A unos oyentes que son judíos, bastante religiosos. En este caso no sabemos de qué secta o qué grupo es, pero son judíos que están cuestionándole. ¿Qué significa escudriñar? Sería la siguiente pregunta, y a lo mejor ahí sí que tenemos que ir a un diccionario bíblico para ver la palabra escudriñar en la Biblia, qué significado tiene, y a la vez podemos ir a una concordancia para ver en qué otros textos de la Biblia aparece la palabra escudriñar y nos va a dar mucha luz para poder interpretar eso bien, no lo que nos parece, sino lo que es escudriñar en las Escrituras. ¿Qué quiere decir que las Escrituras dan testimonio de mí? Pues de nuevo buscamos la respuesta de eso en el contexto cercano y más amplio. Exploramos otros textos, apoyamos en una concordancia. ¿Qué significa venir a mí? Igual, observamos otros textos que Jesús utiliza esta misma expresión para saber qué significa eso y que nos arroje luz sobre su significado. Utilizamos una concordancia. Y así podríamos añadir otras preguntas que primero intentamos responder con el texto, y si no usamos de aquellos primeros recursos que no están viciados, que son lo que son un diccionario, una concordancia, no hay interpretación ahí, solamente es observación del texto para, de momento, no meter nada nuestro ni prejuicios nuestros. Y ahí vamos llegando a ese tiempo de dar paso al siguiente paso, que es la interpretación. Interpretamos. Entonces, para interpretar, lo primero necesitamos ver el contexto. Hemos visto lo que dice el texto y ahora vamos a ver lo que quiere decir. Y el contexto, ya digo, que es algo que nos enriquece. Por ejemplo, en el contexto de ese texto, fijaros, encontramos que Jesús está sanando a un paralítico en sábado, en día de reposo. Es para entender, ¿por qué dice escudriñar las Escrituras que vosotros...? Bueno, pues acaba Jesús de hacer esto, de sanar a un paralítico en sábado, en día de reposo. Unos judíos están cuestionando su autoridad, no solo para sanar, sino porque Jesús se está presentando como Dios, lo vemos reflejado en el versículo 18, y entonces Jesús argumenta que esa autoridad
viene por sus obras, por su Padre y por las Escrituras. Cuando vemos entonces el contexto, vamos a estar como más finos a la hora de interpretar, entendiendo ese contexto. Como digo, no hay que inventar datos, viene en el propio texto, tenemos esta interpretación, avanzamos para hacer una conclusión. Llegamos a estos versículos 39 y 40, ¿qué significa entonces lo que está diciendo el autor? Pues viendo aquel contexto, podríamos decir, Jesús exhorta a los judíos a que examinen más cuidadosamente las Escrituras. Jesús enseña que es a través de ellas que pueden conocerle y encontrar la vida eterna. Esto puede ser lo que quiere decir este texto, lo que nos enseña este texto. Una vez que llegamos a estas conclusiones, podemos cotejarlas con algún comentario bíblico. Ahora sí, bueno, voy a ver qué dice David Gooding sobre esta cuestión. Voy a ver qué comenta sobre este pasaje de la Escritura. Pero tú ya has llegado a tus conclusiones y tu interpretación de la misma. Y quizás podemos compartirlo con otros hermanos en la fe. Eso no es mala cosa. Diciendo, oye, esta semana he estudiado Juan 5:39 y he llegado a estas conclusiones. ¿Qué te parece? Ah, pues mira, yo también lo estudié. Bueno, lo voy a estudiar y luego te digo. Y esto también nos enriquece. Por último, llegamos a la aplicación. ¿Qué me dice este texto a mi vida? ¿Qué puedo aprender o aplicar a mi situación actual? ¿Cómo se traduce al contexto cultural de hoy en día? ¿Me muestra algún error en mis creencias? ¿Hay actitudes, comportamientos, motivos equivocados en mi vida? ¿Cómo puedo corregir aquello que está mal? ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para mí? Estas serían preguntas para aplicar, aplicadas a cualquier texto que hemos estudiado. En mi caso, la aplicación a la que llegué fue esta. Es necesario estudiar toda la palabra y así conocer a Jesús para obtener la vida eterna. La vida eterna se consigue por Jesús, quien está revelado en las Escrituras. Si examino con detalle y estudio en profundidad la Biblia, encontraré que desde el Antiguo Testamento se anuncia la venida de Jesús, el Mesías, el Salvador. Por eso, a través del estudio de la palabra, puedo conocerle y reconocer que Él tiene toda la autoridad, que está avalada por la propia palabra, por Dios mismo y por sus obras. Y entonces, si decido venir a Jesús, es decir, seguirle, tendré vida eterna. Es necesario estudiar toda la palabra y así conocer a Jesús para obtener la vida eterna. Por eso, acércate a la palabra por ti mismo. Toma la decisión hoy de estudiar más la Biblia en profundidad. Quiero animarte con eso. No tengas miedo, no tengas miedo. El Señor está contigo, el Espíritu Santo está contigo y otros hermanos estamos contigo para estudiar juntos. Queremos crecer en el Señor, ¿verdad? Así que quiero sugeriros algo a quien quiera hacerlo, ¿de acuerdo? Aparte de incluir en el WhatsApp las notas de lo que os he compartido en esta mañana, voy a anotar 3 pasajes de la Escritura a los cuales os animo que seleccionéis alguno y quien quiera acercarse con este método de observar, interpretar y aplicar y quiere luego enviármelo por WhatsApp o por mensaje a mí o a Abel, pues lo recibiremos con gusto. Que compartáis vuestras notas, lo que habéis estudiado o cualquier duda que os ha sugerido. Nos encantaría que alguno o alguna tomaseis ese compromiso. Esos 3 pasajes son sugerencias, si elegís otro porque os apetece más, también está bien, y enseñarnos cómo aplicáis ese método de observar, interpretar y aplicar. Para crecer, hermanos, no es para quedar bien, sino para que podamos crecer juntos unidos. Y también voy a enviaros un ejemplo aplicado a el texto de Deuteronomio 6, 4 al 9. Es un ejemplo de un estudio inductivo que os lo voy a enviar, lo voy a poner también allí en el WhatsApp para que podáis descargarlo y ver un ejemplo práctico más al detalle de lo que yo he hecho en esta mañana, ¿vale? Así os sirve como ejemplo y como modelo. ¿De acuerdo? Adelante, hermanos. La palabra de Dios es nuestra luz y es nuestra guía. Que estemos llena de ella, empapados de ella. Se va a notar, y vamos a crecer en el Señor. Vamos a finalizar teniendo una oración para pedir al Señor de verdad que nos ayude y nos motive para estudiar su palabra, y con esto finalizamos nuestra reunión de esta mañana. Señor, lo primero es agradecerte que tengamos la Biblia a nuestra mano, varias Biblias seguro que tenemos, y poder tenerla de una forma tan directa. Ha estado perseguida en muchos momentos de la historia o solamente referida en un colectivo privilegiado. Hoy podemos tenerla todos entre manos. Quiero pedirte, Señor, que me quites y nos quites el miedo de acercarnos a ella por nosotros mismos.
que nos ayudes a confiar en ti y depender del Espíritu Santo que vive en el creyente para ayudarnos a entenderla. Señor, ayúdanos a tener ganas de profundizar en ella y te pido, Señor, que asumamos ese reto más y más, Señor, que no nos conformemos ni con escuchar predicaciones por internet, ni con escuchar predicaciones el domingo, ni con tener pequeños devocionales. Señor, levanta en esta iglesia hombres y mujeres que profundicemos en tu palabra, que escudriñemos, que investiguemos, que indaguemos en profundidad para conocerte más, para vivir más tu palabra y para crecer y parecernos más a Jesús. Te pido que tú muevas lo que es necesario en nosotros, quites los temores o a lo mejor la sensación de que ya sabemos todo para seguir acercándonos a tu palabra y conocerte más y crecer más, Señor. Es nuestra petición en esta mañana con el compromiso que eso pues nos genera. En el nombre de Jesús. Amén.